El pintor y su obra. Pienso que el hombre sabe que es un accidente, que es un ser desprovisto de sentido y muy fútil, que está obligado a llevar sin motivo el juego hasta el final. Cuando Velázquez o Rembrandt pintaban, estaban de alguna manera, cualquiera que fuera su actitud hacia la vida, algo condicionados por ciertos tipos de posibilidades religiosas que se han anulado completamente para el hombre moderno. Hoy, desde luego, el hombre solo puede tratar de hacer algo muy positivo si se engaña durante algún tiempo con la forma de conducirse, tal vez prolongando su vida gracias a una suerte de inmortalidad comprada a los médicos. Mire usted, todo el arte se ha convertido en un juego con el que el hombre se distrae. Lo fascinante es que esto resulta mucho más difícil para el artista, ya que tiene que enfrascarse de verdad en el juego para llegar a algo realmente bueno. Las figuras del exceso. 3 personajes en una habitación, 1964. Francis Bacon, Dublín, 1909, Madrid, 1992. Museo Nacional de Arte Moderno, Centro Georges Pompidou, París. En el centro, un hombre desnudo derrumbado sobre una especie de sofá butaca azul de base piramidal y peana amarillo claro. A la derecha, un hombre desnudo sentado en un taburete de peana circular plana. A la izquierda, un hombre desnudo sentado en una taza de inodoro que da la espalda al espectador. Tres paneles pintados al óleo, cubiertos de plexiglas con marco de madera clara. No tienen fecha ni firma. Estuvieron en varias exposiciones a partir de 1964 y en 1969 fueron comprados por el Estado francés. Bacon utilizaba lienzos con imprimación normal, pero luego mandaba que les dieran la vuelta y los clavaran al revés. Trabajaba sobre este envés, rígido e impermeable a causa de la imprimación, debido al líquido que traspasa los poros. Se pueden ver los trazos de un primer dibujo ligero hecho a pincel. Los límites entre varias zonas de color están formados por franjas finas de tela sin pintar. También en muchos otros lugares el pintor utiliza la tela sin pintar como valor cromático. Un espacio circular casi regular está definido por 3 zonas de color. Un eje vertical es sugerido por la punta superior del sofá azul y la pantorrilla del personaje. Los 2 personajes laterales están a la misma distancia del panel central. Están inclinados y forman una curva ojival. Estos principios de simetría simple se encuentran en muchos otros cuadros, lienzos únicos o conjuntos de varios lienzos. Bacon pintaba al óleo. A veces también utilizaba el pastel. No barnizaba sus cuadros, pero los presentaba con cristal. Empezaba por los personajes, muchas veces echando sobre la tela unos pigmentos mezclados y triturándolos a continuación. Utilizaba pinceles flexibles o gruesos para los detalles, lo que le obligaba a trabajar con pinceladas anchas y arabescos. Otras veces pasaba trapos, cepillos duros y esponjas sobre la pintura fresca. Así es como obtenía esos entramados de trazos paralelos, o esas capas finas y anchas que alteran los rasgos de los personajes, los retuerce, los estiran. Una pasada con un trapo ha formado este rastro de 15 centímetros junto a la rodilla del personaje central. Todos estos procedimientos corresponden a lo que el pintor llamaba su imaginación técnica.
La gama de colores de las tres figuras es rica. Las encarnaciones se obtienen mezclando rosa, rojo, naranja, azul y gris oscuro. Como contrapunto aparecen varios destellos: blanco de la porcelana a la izquierda, verde y naranja del asiento de la derecha. El azul espeso de la butaca rodea la figura en el centro. Las figuras contrastan vivamente con el fondo, principio general en Bacon. Los tonos de los tres fondos proceden del mismo pigmento: sombra de Venecia o tierra de Siena, primero puro, luego desaturado y muy aclarado. La parte superior es lisa. La parte central, seguramente pintada con un rodillo muy deshilachado, tiene una textura con pequeñas asperezas picudas, rugosas, que recuerdan la tierra o una oscura alfombra de circo. Una vez terminada la composición, Bacon la modificó añadiendo salpicaduras espesas de pintura blanca lanzadas al azar sobre el lienzo. Estos empastes de 8 a 15 centímetros de largo manchan los miembros de los personajes. En otros cuadros, más adelante, estas salpicaduras aparecerán también en los espacios vacíos, fuera de las figuras. A principios de los años 60, el pintor se instaló en un piso del barrio de South Kensington de Londres. Una habitación iluminada por un tragaluz le servía de estudio. Cada pared se convirtió en una espesa e inmensa paleta. Bacon dejó que se acumulara todo el material de su pintura junto con pilas de libros, páginas arrancadas, periódicos recortados, postales, fotografías. Las imágenes quedaban ocultas tras los montones. Un día aparecían, permanecían algún tiempo colgadas de la pared, relacionadas o no con una imagen que le rondaba por la cabeza al pintor en ese momento: sueño, lectura, recuerdo. A veces, en las paredes también había imágenes de sus propios cuadros, que sin duda inspiraban al pintor a la hora de repetir los mismos temas o los mismos principios formales. El estudio, cuyo caos contrastaba con el orden riguroso que reina en los cuadros de Bacon, fue durante 32 años como una máquina de producir ideas e imágenes nuevas, un montón de mantillo, según palabras del pintor. Bacon admitía que le fascinaban las imágenes. Declaraba que lo había mirado y digerido todo, pero no sintió ningún respeto por la fotografía como arte. La negligencia con la que dejaba que se amontonaran, se cayeran y fueran pisoteadas las fotos refleja este rechazo. A veces el pintor entresacaba elementos insólitos o posturas. La silueta del presidente Wilson saliendo de la conferencia de Versalles en 1919 y un mueble del despacho de Trotsky en México en una foto de prensa de 1940 justo después de su asesinato. En otra ocasión, Bacon toma diagramas y esquemas de un tratado sobre las posiciones corporales en radiología. O encarga a unos fotógrafos que fotografíen a sus modelos a los que prefiere pintar en su ausencia. Henrietta Moraes, una amiga que le inspira varios desnudos femeninos. Lucien Freud, nieto de Sigmund y, como Bacon, pintor de renombre. Freud, el mejor amigo de Bacon, fue el modelo de muchos de sus cuadros. George Dyer, una especie de chico malo de origen humilde. Bacon conoció a George en 1963. Modelo favorito del pintor, compartió en parte su vida hasta su trágica muerte en 1971. Francis Bacon era aficionado a las fotografías de carnet de las cabinas automáticas.
jugaba con la posibilidad de multiplicar las posturas, deformarse voluntariamente los rasgos, multiplicar las sombras. La principal fuente de ideas para Bacon fue la obra de Edward Muybridge, uno de los precursores del cine. En sus trabajos sobre la descomposición del movimiento del hombre y los animales, entre 1872 y 1887, Muybridge publicó cientos de láminas de fotografías. Bacon aísla a los personajes de su secuencia temporal, los desvía de su función, los carga con otra energía. Tomado de Muybridge. Dos personajes. Estudio del cuerpo humano. Bacon utilizó los efectos de la fotografía: desenfoque, anamorfosis, distorsión, efecto de movido o de estelas y superposiciones voluntarias o accidentales a la manera de los fotógrafos futuristas. La mayoría de los grandes cuadros de Bacon miden 1,98 metros de alto por 1,47 de ancho, el mayor tamaño que podía pasar por la escalera del estudio. La principal consecuencia es que la proximidad del limitado espacio sugerido, su escasa profundidad, obligan al espectador a implicarse de lleno en la escena que se muestra. Los personajes de tamaño natural son como actores jugando delante de falsas perspectivas. Puertas, ventanas, marcos, jaulas o vitrinas, espacios circulares, estrados, muebles que hacen de peanas y a veces incluso signos, flechas, círculos, líneas de puntos que dirigen la mirada del espectador hacia la única preocupación de Bacon, la figura. Figure, en inglés, es la persona, el ser, la forma humana, el personaje. Pero también la imagen, la representación, o por último la metáfora, la figura de retórica. Todos estos sentidos derivan de los del término latino figura, que también designa las cosas elaboradas, por ejemplo en arcilla. En 1929, Bacon vio los cuadros de Picasso: cuerpos deformes, cabezas muy pequeñas, importancia de las bocas y los dientes. Decidió ponerse a pintar. Luego destruyó la mayoría de los cuadros que pintó en esta época. Cuando volvió a la pintura en 1944, fue con una obra que expuso al año siguiente en una galería y que horrorizó a todos los visitantes. 3 estudios de personajes al pie de una crucifixión. Recurre a un tema de resonancias religiosas. El pintor se inspira en el retablo de Isenheim de Matthias Grünwald. La violencia expresiva de la pasión da lugar a estas figuras monstruosas que parecen expresar sobre todo el odio, la voracidad, la pesadilla. Pintura 1946 muestra un personaje con un rictus ambiguo, en un ambiente que reúne pedazos de carne, tubos metálicos, un paraguas y un buey abierto en canal y colgado que recuerda al de Rembrandt. Bacon estuvo mucho tiempo obsesionado por una figura, el Papa Inocencio X, pintado por Velázquez en Roma en 1650. De 1949 a 1962, Bacon pintó una serie de variaciones sobre el retrato. El sillón dorado encierra y aísla el busto del Papa, redoblando el rectángulo vertical del cuadro, y el espacio rojo unificado destaca con más viveza su fisonomía. Es un dispositivo escenográfico parecido al que se encuentra en la mayoría de los cuadros de Bacon. Personajes aislados en un espacio vacío, convulsiones, espejos deformantes, bustos, miembros y cabezas torcidas, bocas descompuestas, rasgos desencajados en el límite de la dislocación. Lo que quiero hacer es deformar la cosa y apartarla de la apariencia, pero en esta deformación realizar un registro de la apariencia.
Las series de lienzos más pequeños que pintó Bacon son caras, retratos o autorretratos, también de tamaño natural, deformados sin duda, pero no por eso se pierde el parecido. Siempre me han impresionado mucho los movimientos y la forma de la boca y los dientes. Me gusta, se podría decir, el brillo y el color procedentes de la boca. Y siempre aspiré a pintar la boca como Monet pintaba una puesta de sol, pero nunca lo logré. Durante una estancia en la región de Chantilly, el pintor quedó fascinado por la madre que grita en La matanza de los inocentes de Nicolas Poussin. También le impresionaron otras bocas, la de la niñera con el ojo cortado de un sablazo en la escena de la escalera de Odessa del acorazado Potemkin de Eisenstein. Al trasladar el grito de horror de la niñera de Eisenstein al rostro del Papa Sereno de Velázquez, Bacon inventó una disonancia plástica completamente nueva, como un instante de olvido que hiciera tambalearse su dignidad. El Papa, así feminizado, asustado, se vuelve humano y al mismo tiempo, él mismo da miedo. Quiero pintar el grito más que el horror. Pintar el grito no es lo mismo que pintar el horror, es decir, el espectáculo, la escena misma que aterroriza al personaje, sino expresar en imágenes una fuerza, una pura sensación, una lucha contra esta amenaza de muerte. La metamorfosis plástica de los miembros y las caras podría recordar las máscaras africanas que ya habían influido en los pintores cubistas. Bacon no muestra las distintas facetas de un cuerpo, sino la superficie, el volumen y la carne abierta a un tiempo. Lo de fuera y lo de dentro. Sus desollados recuerdan a los grandes anatomistas de la Edad Clásica que con sus posturas paradójicas, vivientes, nos acercan al envoltorio carnal y las vísceras. Bacon se confesó fascinado por los mostradores de las carnicerías. La carnicería, el matadero, son las interioridades ocultas pero necesarias de la violencia social. La carne abierta, ya sea la de los tormentos o la de los bodegones de Rembrandt, Chardin o Soutine, también es para los pintores una turbia y soberbia combinación de colores raros. Y al mismo tiempo una vanidad, una meditación sobre los despojos humanos. Este estudio anatómico de los enigmas del cuerpo es consecuencia de un amor profundo a la escultura. Bacon pensaba dedicarse algún día a hacer grandes esculturas montadas sobre rieles y articuladas. La afición del pintor a la anatomía masculina tiene un precedente en Miguel Ángel, del que tomó un pequeño catálogo de gestos. En primer lugar, las piernas cruzadas, una posición tan repetida en sus cuadros que parece ser la propia base de la dramaturgia secreta del pintor. Proceden de dos figuras alegóricas de las tumbas florentinas de Lorenzo y Giuliano de Médicis. El codo levantado por encima de la cabeza está tomado de uno de los esclavos de Miguel Ángel, que se conserva en el Museo del Louvre. El busto del otro esclavo del Louvre y sus músculos tensados están inspirados en el famoso torso antiguo del Museo Belvedere del Vaticano, tal vez un fragmento de un Hércules sentado. Este mismo torso musculoso curvado hacia adelante que tanto fascinó a Miguel Ángel y que se encuentra tal cual en el centro de otro de los conjuntos de Bacon. Hay un recuerdo del mismo torso en el hombre sentado en la loza blanca. La roca de Hércules se ha convertido en taza de retrete. Rodin se inspiró en el mismo mármol antiguo, y la caricatura o la burla popular han atribuido al famoso pensador un quehacer bien distinto. La fórmula define irónicamente el objeto como un trono. Bacon era consciente de esta ambigüedad, pues coloca en la misma posición demasiado humana a uno de sus papas con la sotana recogida. Otra figura del Belvedere tuvo gran influencia sobre Miguel Ángel. El Laoconte, descubierto en 1506 y comprado de inmediato por el Papa Julio II.
Esta expresión de dolor anterior a la muerte, moderada por la belleza de las formas y la expresión atormentada del movimiento, provocó el entusiasmo y los comentarios de todos los artistas durante siglos. Gritos, gestos, contorsiones de los miembros, meandros, anillos. Según Bacon, la idea de las series de 3 cuadros se le ocurrió viendo el cine panorámico. También recuerdan a los espejos de 3 caras con sus reflejos idénticos y desplazados. Pero estos conjuntos de lienzos están en continuidad con un arte antiguo, el tríptico, cuadro religioso cuyas hojas laterales a veces se cerraban tapando la hoja central. Ha tenido formas muy variables. Su ritmo ternario, su simetría, recuerdan a la Trinidad y a las 3 cruces de la crucifixión. La de Cristo ocupa muchas veces la hoja central. Los testigos de la escena, los donantes o los santos protectores, aparecen en las hojas laterales. 3 estudios para una crucifixión, 1962. Un Cristo abierto en canal, cabeza abajo, inspirado en el crucifijo de Cimabue, que Bacon compara con una especie de gusano arrastrándose. En el centro, un cuerpo retorcido y atormentado sobre un colchón. A la izquierda, 2 personajes, testigos, mirores o verdugos. Crucifixión, 1965. Otro cuerpo torturado, destripado, colgando de los pies y esta vez situado en el centro. A la izquierda, un amasijo sanguinolento sobre un colchón. Una mujer desnuda observa la escena. A la derecha, 2 testigos con sombreros hippie japa y algo así como un verdugo musculoso con un brazalete con la cruz gamada. El tríptico implica unas relaciones más o menos complejas entre los 3 paneles, pero para Bacon estas relaciones no debían inducir una lógica narrativa inmediata. En efecto, lo que Bacon quería eliminar era la narración, el drama. 2 figuras en el mismo lienzo ya contarían una historia. No quería que la historia prevaleciera sobre el cuadro. De ahí ese cúmulo de procedimientos para eliminar la intriga, para separar a los personajes en paneles distintos, para reducir el fondo. Las imágenes son como epifanías, instantes privilegiados en los que una situación cotidiana, un sueño despierto, un eco de lenguaje, se cristalizan, se condensan en una figura. Un hombre, el pintor, vuelve a su casa al amanecer, borracho, y medita, a punto de vomitar. Otras veces parece que los cuerpos pertenecen a un mundo de historias de miedo llenas de seres evanescentes o malignos en perpetua metamorfosis. Se funden, se licúan, se disuelven, son borrados en parte o resueltamente amputados. A veces nos hallamos en un mundo de verdugos con torturas, heridas, miembros arrancados, despojos sanguinolentos, caras carcomidas. La referencia a la carne, a la osamenta, a la carroña es constante. En efecto, la pintura de Bacon es una reflexión sobre la encarnación, sobre el sacrificio sangriento, sobre la violencia de la carne. Pero sin religión, sin trascendencia, sin misticismo. Esta insistencia en el exceso no carece de una buena dosis de humor negro. Pero en cada ocasión parece que falta lo que daría un sentido último, el elemento narrativo. Y esta laguna desorienta al espectador, le introduce en el mismo corazón de un mito enigmático. Tríptico, inspirado en la Orestiada de Esquilo, 1981. En la Orestiada, las venganzas familiares desencadenan una serie de asesinatos. Un fragmento de cuerpo mutilado en un estrado con facetas múltiples. A la derecha, otro cuerpo sin cabeza delante de una puerta. A la izquierda, un monstruo volador que Bacon identifica con una Erinia o Euménida, divinidades griegas a las que los romanos llamaron furias, que vengaban los asesinatos o las ofensas cometidas en el seno de las familias. El pintor las representa varias veces en sus cuadros. Otra vez la mitología griega, con una variación violenta pero irónica sobre Edipo y la Esfinge, inspirada en Ingres.
Tríptico, inspirado en el poema de T.S. Eliot Sweeney Agonistes, 1967. A la izquierda y a la derecha vemos unos cuerpos entrelazados en unas camas o estrados. En el centro, los rastros de un crimen atroz en un compartimiento de coche-cama. En el panel de la derecha, en un espejo, da la impresión de que alguien que ha visto la escena la está relatando por teléfono. El espectador no debe tratar de reconstruir una historia, sino de vivir físicamente la escena. La matanza de los inocentes, el retrato de Inocencio X. Bacon pide que la mirada vuelva al tiempo de la inocencia. Procura inventar una pintura de intensidades violentas, una pintura que ya no le hable a la razón, sino directamente al sistema nervioso. Tres personajes en una habitación muestra un espacio cerrado, opresivo. El mundo se ha borrado. Una elipse de color terroso forma una especie de órbita. Es la pista de un circo, o la curva de la Tierra, o la del universo, o un círculo metafísico. En este puro espacio mental, un hombre de espaldas, inmóvil, un hombre de frente, quizá gritando, y por último, un hombre de perfil y retorcido. Tres figuras bajo el signo de la metamorfosis, inmóviles, pero recorridas por violentas corrientes. Los cuerpos están marcados por manchas negras leprosas que recuerdan la corrupción de la carne. Se funden con sus peanas ridículas. El busto se torna loza. La loza se convierte en carne. El sifón es como el gusano rastrero del que hablaba Bacon a propósito de Cimabue, o como un tentáculo del monstruo de Laoconte. Este tubo puede ser el personaje definitivo del tríptico. Es una enorme bomba que parece dispuesta a vaciar los tres paneles de su sustancia y a evacuar al hombre y a todos los que le rodean. Este mundo aparentemente bien cerrado, puro espacio de contemplación plástica, huye de forma irremediable. Tres personajes en una habitación es uno de los trípticos más simples de Bacon. Al mismo tiempo es la escena de un extraño drama abstracto, pero los personajes no son figurantes anónimos. Espalda ancha y musculosa, hombros redondos, cogote macizo y pelo liso peinado hacia atrás. Es George Dyer, tal como lo ha retratado Bacon decenas de veces. A la derecha, el gran mechón negro rebelde, la nariz fina y aguileña, la cara delgada y la órbita profunda de Lucien Freud. El personaje acostado en el centro del tríptico, por último, podría ser el propio Francis Bacon. Tres personajes en una habitación es una especie de ex voto, de conjuración de la muerte, de lucha contra la destrucción definitiva de una constelación de amistad ideal en un momento dado de la historia. El tríptico, 7 años después de su génesis, tuvo una extraña conclusión como sacada de una novela fantástica. En octubre de 1971 se inauguró en el Gran Palais de París una importante exposición retrospectiva de Francis Bacon. Desde hacía varios años, la relación entre Bacon y Dyer era muy tormentosa. Pese a todo, el pintor decidió llevarse a su amigo a París. La antevíspera de la inauguración, el cuerpo de George Dyer apareció en el cuarto de baño de su habitación de hotel parisina. Es posible que George hubiera mezclado los somníferos con una enorme cantidad de alcohol. Había vomitado sangre. Estaba muerto, acurrucado en el inodoro. La mayoría de los amigos de Bacon pensaron que se trataba de un suicidio. Tríptico en memoria de George Dyer, 1971, pintado justo después del drama, pone en escena a George en el momento en que abre la puerta de su habitación de hotel. Tríptico, agosto de 1972, el año siguiente. También recuerda George, eco de una fotografía tomada en el estudio. El panel central representa a uno de los luchadores de Muybridge. La sombra repetida de Dyer forma como unos charcos en los que se vacía su sustancia de color carne. Tríptico, mayo-junio de 1973. Ilustra el drama de una forma aún más directa. A la derecha vemos a George inclinado sobre el lavabo, vomitando. En el centro está como aplastado por el dolor, medio ahogado en una sombra negra con forma de animal. Otra vez la erinia que se dispone a devorarlo. A la izquierda, el cadáver en su asiento irrisorio. George Dyer, en su horrible agonía, pudo elegir esta postura emblemática en la que el pintor ya le había inmortalizado, transformando el tríptico de 1964 en sueño premonitorio.
Este suicidio, que se parecía a un cuadro de Bacon, era seguramente la última rebelión de la criatura contra su creador, el punto oscuro donde coincidían la historia personal del pintor y los mitos sangrientos que siempre le habían acechado.